Yesenia Espinel y Washington Yepes comparten un diálogo con el invitado. En Punto Noticias hablamos de... Dos grupos de tenedores de bonos, que representan aproximadamente el 47% de los acreedores del país, emitieron un comunicado para anunciar que rechazan la propuesta del gobierno ecuatoriano para reestructurar la deuda. Con esto no se llevaría a cabo la renegociación exitosa que fue anunciada el 6 de julio de 2020 por el presidente Moreno y el ministro de Finanzas. La mañana de este 20 de julio, el Ministerio de Finanzas anunció que el país presentó formalmente la solicitud de consentimiento e invitación de intercambio de 10 bonos globales por 4 bonos nuevos, incluyendo el bono de intereses acumulado entre marzo y agosto, para encontrar mejores condiciones de financiamiento. Con esto se esperaba ahorrar 1.500 millones en intereses, ampliar el periodo de gracia para el pago de estos rubros y obtener otros beneficios. Pero para que se acepten estas condiciones, es necesario que exista el 66% de apoyo de los bonistas y, en el caso de los bonos 2024, el 75% de respaldo. 8:11. Así las cosas, economista Borja, muy buenos días. Hay riesgo de que fracase la anunciada renegociación de este tramo de la deuda que fue anunciada, y vale la redundancia, con bombos y platillos por parte del presidente de la República en cadena nacional de radio y televisión. Buenos días. Buenos días, un cordial saludo a la audiencia de Radio Pichincha Universal. Encantado de estar nuevamente aquí. Mire, aquí hay que decir varias cosas. Se le ha mentido al país, se le han dicho verdades a medias, se han anunciado cosas que son falsas. En días pasados el presidente de la República, sin ningún conocimiento del tema, anunció que se iban a disminuir 15.000 millones de alivio de capital, que iba a bajar la tasa de interés a menos de la mitad de lo que se decía, que se iban a aumentar los plazos de una manera que parecía ya todo que estábamos en el paraíso. Todo eso era mentira. Todo eso era una mentira y hay que decirlo con sus palabras, porque quienes se han encargado de desmentir son los propios tenedores de bonos. No son los analistas del correísmo ni los opositores del gobierno, no. Acá los propios tenedores de bonos han dicho, señores, no les aceptamos la propuesta en los términos que ustedes nos han dicho. Y con eso, hasta el momento de hoy, es una renegociación fracasada, porque bien ya lo anunciaban en la nota al principio. Para poder lograr el éxito se necesita al menos la anuencia del 66% de los tenedores de bonos en general y del 75% de los tenedores de bonos 2024. Y de acuerdo al anuncio que hemos visto en Latin Finance el día lunes, apenas tienen la anuencia del 53% de los tenedores de bonos y los otros les están diciendo mejoren las condiciones. Acuérdese usted que para Richard Martínez esta iba a ser una renegociación de mercado y con una prepotencia que ya le es característica, se distanciaba haciendo alusión a que la Argentina, por ejemplo, no está haciendo una renegociación de mercado. Ahí está su mercado. Le dijeron, no, señor. O sea, le están diciendo, si usted no mejora las condiciones, no le aceptamos. Como ayer anunciaba el ministro, verdaderamente un ministro que favorece a la gente, el ministro de Economía de la Argentina decía, no les estamos pidiendo a los bonistas que pierdan. Les estamos diciendo que dejen de ganar tanto, porque si ganan lo que ellos están pidiendo, significa más desempleo, más pobreza, más muertes, más contagiados en nuestros países, decía. Acá como que no les importa eso. Y a la ya renegociación que le es lesiva al Ecuador, porque habría que ver algunos de esos elementos que no se han dicho, que ya le es lesiva al Ecuador, entre las cosas que yo le puedo mencionar, con Goldman Sachs y Credit Suisse, ya les han prepagado los préstamos que nos hicieron en el periodo de gobierno de Moreno. Y eran préstamos a 48 y 54 meses. Les han pagado en menos de 17 y 19 meses, lo cual quiere decir que por ahí hay una tasa de interés efectiva muchísimo más alta de la que se anunció en principio, y eso incluso viola normas constitucionales y legales. De eso estamos hablando en el Ecuador. Economista Borja, ¿se puede creer esta respuesta que ha dado ayer el Ministerio de Economía en el sentido de que la propuesta
de renegociación que han presentado estos grupos no es beneficiosa para el país. O sea, se puede creer esta intención de precautelar los beneficios del país que quiere hacer ver el Ministerio de Economía en este comunicado que dice en su parte medular lo siguiente, que el planteamiento requiere un enorme sacrificio por parte del pueblo ecuatoriano y a pesar de que la propuesta de dinero nuevo parece atractiva, tiene un costo muy alto porque la tasa de interés del 9.5% es significativamente más alta y en otro punto dice que este dinero nuevo que se ofrecería entre 500 y 600 millones de dólares a cambio de un aumento en los pagos de servicio de la deuda de 1.500 millones durante el periodo 2022-2025, en comparación con los términos ya acordados, sería muy grave porque significaría dejar de lado todos los programas sociales que requiere el Ecuador. ¿Es creíble esta respuesta ahora, en estas circunstancias, cuando, pues, como usted dice, ya se ha prepagado a otros tenedores de bonos? Mire, estamos viviendo un estado en el cual se hacen anuncios falsos o simplemente medias verdades o propaganda que no es la realidad. Hace pocas semanas atrás, cuando se lanzó la iniciativa el 7 de julio, se anunciaba como la renegociación del siglo. A los pocos días del 10 de julio ya los tenedores de bonos les dijeron que no estaban de acuerdo. El 16 de julio presentaron una nueva propuesta, un grupo pues, importante del 25 al 35% de los tenedores de bonos que les decían que no aceptan. Y el día lunes, o sea el 21, se mantienen en esa postura los tenedores de bonos y les dicen, no, tal como está planteado, no les aceptamos. ¿Por qué se da esto? Porque la vía que escogió el gobierno es una vía en la cual no reconoce la situación que tiene el país, que es una situación precaria, que es una falta de liquidez, donde deberían ponerse los intereses de la ciudadanía por delante. Y luego, a partir de ese reconocimiento, negociar con los bonistas. Aquí se hace a la inversa. Se les pide permiso. Se les dice, señores, ustedes quieren ganar al 100% de los bonos, cuando en realidad en el mercado llegaron a estar al 20 y al 25% de su valor, para que nos entienda muy bien la ciudadanía. Eso quiere decir que los bonos de deuda del Ecuador se depreciaron hasta valer apenas del 20% de su valor nominal. ¿Qué ha dicho Martínez? Y lo anuncia como que fuera el gran logro del gobierno. Dice, las acciones que ha tomado el gobierno han logrado que se aprecien los bonos, en vez de negociar el momento en el cual estaban precisamente caídos, no por un problema económico, por un problema de crisis humanitaria que vive la humanidad. Cuando un bonista, cualquiera sea un fondo, de los muchos que están ahí anunciándose, compra bonos de un país, se atiene al riesgo, porque son inversiones de altísimo riesgo. Y se atiene al riesgo. Entonces aquí se le está diciendo, ¿cómo les garantizamos que no tengan riesgo estos señores cuando todo el Ecuador está en riesgo? Cuando hay 24,000 defunciones adicionales con respecto al año pasado en estos meses. O sea, aquí el riesgo de todo, incluyendo las vidas humanas, la está poniendo la ciudadanía y el pueblo ecuatoriano. Y a esta gente se le está garantizando, y lo anuncia como un logro, el que se le disminuye el riesgo. Entre marzo, que estaban al 20% los bonos, y con los anuncios de los viceministros, del ministro y estas acciones, duplicaron el valor. O sea, las disminuciones del capital de esos 1.500 millones que se lograrían y que se anuncian con bombos y platillos es pírrica frente a la pérdida del valor y a la negociación que se hubiera dado si se consideraba esa pérdida del valor. Anotemos que el 19 de mayo, si no me equivoco, en la subasta que hicieron sobre bonos de la deuda del Ecuador, el precio de mercado era del orden del 34%. Con los anuncios del gobierno de que va a repagar, de que va a cumplir y tal, se ha subido al 50%. Eso es lesivo para el Ecuador. Entonces, ¿cómo creerles a estos señores? Definitivamente. Y aquí vale recapitular el pago que hizo anticipado de 1.235 millones de dólares de los bonos 2020. Y eso, de todas maneras, perjudicó al Estado ecuatoriano para esta actual renegociación, economista. O sea, mire, perjudicó de una manera inimaginable, no para la renegociación, pero sí para la vida de la gente. Porque en el momento que más necesitaba el Ecuador dinero, ¿no es cierto? Cuando teníamos una emergencia, probablemente la emergencia más grave de la historia republicana, cuando debía destinarse esos recursos a la compra de medicamentos, de equipamientos, de respiradores, de medicinas, a la contratación de nuevos médicos. ¿Qué pasó? Salió ese dinero de la economía nacional en condiciones en las que el gobierno se quejaba de que no hay liquidez y no hay recursos. Entonces, el costo de oportunidad de ese dinero es inimaginable. Para poner un ejemplo simple, es como que usted tiene a un hijo enfermo en el hospital, que le tienen que hacer una operación de apendicitis de emergencia y le cuesta $10,000. Y usted tiene unos $10,000, pero usted decide pagar la tarjeta de crédito.
y no pagar la operación de su hijo. Entonces, ¿cuál va a ser el costo? Que se muere su hijo. Ya así después le vuelvan a prestar $10,000, $20,000, $100,000, $1,000,000, ya no tiene precio eso, porque ya se pagó en costo de vidas humanas lo que no se gastó. Ese es el costo de oportunidad que le ha significado al país. Pagaron $1,300 millones de deuda, ¿no? Incluyendo prepagos, incluyendo los llamados al margen, que se llaman, que son apuestas que le salió mal a Martínez, y que eso además tiene un componente legal que tarde o temprano van a tener que responder. Ya le salió mal esa cuestión, y ahora nos vienen que como hicieron esos pagos, tenemos una renegociación exitosa, que no la tenemos. Si es que no logran el acuerdo con el 66% de los tenedores de bonos y el 75% de los tenedores de bonos 2024, no hay renegociación y el Ecuador estaría en default. ¿Eso qué significa para la economía del país, economista Borja, que caigamos eventualmente en un posible default? Eso significa, evidentemente, que el Ecuador va a ver cómo aumenta su riesgo, su percepción de riesgo por los bonistas. Se van a hacer efectivos unos seguros que hay sobre los bonos que no se pagan, que son los Credit Default Swap, que son unos seguros sobre los bonos que no se pagan, que son también papeles que se transan en el mercado, o sea, la especulación sobre el Ecuador aumentaría, y obviamente se cerrarían las posibilidades de acceso al mercado de capitales, ¿no? Obviamente. Y eso habiendo ya entregado esta cantidad tan grande de recursos. O sea, o aquí logran una renegociación adecuada, o todos los esfuerzos que se han hecho serían incluso en vano, incluyendo los costos sociales que mencionaba hace un momento, que son costos en vidas. Porque una cosa es cuando se pierde dinero, y eso a nivel de la familia, de la empresa, de un país, cuando se pierde materialmente las cosas, eso se puede reparar, pero cuando se pierden vidas humanas en la cantidad que estamos viendo, porque todos los días suben los contagiados, todos los días suben los fallecimientos, todos los días la gente no tiene acceso a la salud, vemos colas en los hospitales en todo el país, en Quito están saturados, en el resto del país igual. Entonces, esos costos ya no tienen un precio comparable. ¿Qué precio le ponemos a una vida? Entonces, son costos de oportunidad que mencionaba hace un momento que no se pueden recuperar. Entonces, ojalá les salga bien, porque sería un alivio para las cuentas del país en lo inmediato y en el futuro mediato, ¿no? Pero la forma como se ha hecho les está demostrando que ese famoso anuncio de la renegociación de mercado, porque tienen una ortodoxia y una opción con el mercado, no les está funcionando. Y veamos como en otros países, como en la Argentina, otra forma de renegociar, como la que hicimos en el 2009, porque no es que aquí no hay experiencia. A mí personalmente, cuando fui ministro coordinador de política económica del presidente Correa, me tocó llevar adelante esa renegociación de los bonos 2012 y 2030. Y fue un éxito. Apenas un margen muy pequeñito, que ahora está ahí, por cierto, y eso también vale señalarles. Entre los que no quieren el acuerdo con el Ecuador, está un grupo que se llama GMO, que ya tiene un historial de juicio contra el país. Ya le hizo un juicio en los años 2009 en adelante, porque no estuvo conforme con la renegociación. Y ahora aparece también como parte de los que están entrando en esta nueva renegociación y de los que no están de acuerdo. Esa es la forma como renegocia el gobierno de Moreno. Y en medio de todo esto, ¿qué pasa con el responsable, primero, de hacerle mentir al presidente en cadena nacional de radio y televisión? Y segundo, ¿qué tan legítimo es que este señor siga al frente de la negociación? Si sabemos que ha hecho todo lo que no debía hacerse en momentos en que todo el mundo está caminando hacia una ruta contraria, economista. Es que esto es de locos. O sea, lo que estamos viviendo en el Ecuador es una situación increíble. Hasta la ministra más fuerte del gobierno, hasta hace pocos días, donde le demostraron que no tenía el apoyo ni de la bancada propia del gobierno para ser vicepresidenta, está este momento en condiciones de vulnerabilidad. Y quien le ha lesionado gravemente al país en términos económicos, con costos de vida, sigue incólume. Ni siquiera ha descubierto por transparencia los nombres de quiénes son los verdaderos dueños. Porque aquí también hay que decir otra cosa. Entre los fondos y bancos que aparecen en la renegociación están representantes de los verdaderos dueños. Y eso es muy importante que el Ecuador sepa, la necesidad de transparencia, porque ya hay historia nacional donde incluso exministros de Economía y Finanzas eran tenedores de bonos de deuda. Acuérdese usted lo que destapó la auditoría del crédito público en el año 2008-2009. Se demostraba que ministros, viceministros y personajes que tuvieron información privilegiada eran dueños de bonos.
Acá hasta ahora no se dice quiénes son los verdaderos dueños, cuando se sentaron en cenas y en almuerzos a conversar, según ellos mismos dijeron, con estas personas. Es indispensable un baño de transparencia, porque esto le ha costado mucho dinero al país. Economista Borja, ¿en qué medida la creación de este consejo consultivo que iba a aconsejarle al ministro de Economía, al gobierno, para estos temas de la renegociación de bonos, ha dado resultados? Le pregunto eso porque el señor Manuel González, uno de los integrantes de este consejo, dice: los bonos que nos tienen asfixiados son aquellos que vencen entre el 2020 y 2025, que representan 7.100 millones de dólares. De este monto, 5.500 millones, el 77% fueron emitidos durante el gobierno del expresidente Correa y 6.500 millones, es decir, el 92% antes del ministro actual. Y ahí pone un cuadro de ese tema de los bonos. ¿Cómo entender entonces la participación de este consejo consultivo en este tipo de negociación que hasta el momento no da resultado? Bueno, si es que están aconsejando lo que estamos viendo, es un fracaso absoluto. Porque lo que estamos viendo es que ni siquiera los tenedores de bonos les están aceptando las propuestas en los términos de esta renegociación de mercado. Y efectivamente tenemos en los próximos años, sobre todo hasta el año 2027, que se pagan más de 4.000 millones de ese año, ¿no? Más de 4.000 millones. Tenemos una presión enorme de sobre los 3.000 millones de pagos anuales. Eso es así. Por eso yo decía en un momento que si es que logran una renegociación, sería favorable para el Ecuador. Pero lo que estamos viendo es que ese camino que han optado, el camino de la renegociación de mercado, que según ellos le beneficia al país, pero que estamos viendo que a quien beneficia es a los bonistas, no les funciona. Ya les han apreciado a los bonos con sus anuncios del 20% al 50%. Solo ahí hay una ganancia gigantesca, pero gigantesca. Imagínense usted aquellas personas que vendieron los bonos a precios de entre el 20 al 34%, como el del 19 de mayo. Ahora ya esos bonos cuestan 50%. O sea, ya hay 15 puntos de ganancia así gratis. ¿Con qué? Solo con los anuncios que se han hecho, ¿no? Entonces, si esas son las recomendaciones, si esa es la línea, el costo para el país es enorme, enorme en términos financieros y en términos sociales. Si a eso se añade el que no logren el éxito, ya eso es una desgracia monumental. Por eso digo, a pesar de estos enormes costos que ya hemos tenido hasta ahora, ojalá logren el éxito, porque eso aliviaría de alguna manera las cuentas a pagar en el año que va, ¿no? Ya han anunciado un bono para pagar los intereses que no se han pagado este año, en el próximo año, el 2021, y los próximos también 4 años. Ojalá se logre, porque ya el costo hasta aquí ha sido muy grande, y si además del costo no se logra, pues esto es un fracaso monumental del equipo del ministro y de los asesores. Claro, y en medio de todo esto, ministro Borja, ¿el gobierno estaría presionado para continuar pagando deuda? Por ejemplo, porque se anunció, acuérdese usted, que en agosto se pagaría cerca de 900 millones de dólares. ¿Eso que queda suspendido o tendrá que desembolsar más plata en medio de la pandemia? Si es que no logran la renegociación, como les decía hace un momento, estamos en graves problemas, porque en una situación de iliquidez entraríamos en un default. Ya hay percepciones de riesgo de los bonistas a nivel internacional de que el Ecuador ya estaría en default. Ya estaría en default. Algunos de esos, incluso seguros de los bonos, ya se habrían hecho, ya se habrían materializado, ¿no? Pero vamos a suponer que no logran esta renegociación, o pagan, lo cual significaría un nuevo desangre para el país en estas circunstancias, o entramos en default con todo lo que eso significa de juicios y cosas así. De manera tal que espero, de verdad, por una consideración con mis conciudadanos, con mi pueblo, con nosotros mismos, con la mayoría de la gente, que logren esta renegociación. Ya nos ha costado mucho como para que fracasen, pero ojalá lo hagan de una manera que no termine siendo tan lesiva para el Ecuador como hasta el momento es y como se avisora hacer si continúan por ese camino. Economista Borja, en este escenario, el Ministerio de Economía ha anunciado que tiene previsto pagar al menos 500 millones de dólares a los acreedores internos, es decir, a los proveedores, entidades públicas y privadas, en certificados de tesorería o bonos del Estado. Ha dado 2 modalidades. La primera, que consiste en el pago e inversión de los recursos cancelados por mutuo acuerdo, y la segunda modalidad es la dación en pago. ¿Cómo interpretar esta decisión del Ministerio de Economía? Vámonos un poquito para atrás, vámonos al mes de agosto del 2018. En agosto del 2018 y en octubre del 2018 se hicieron 2 operaciones de crédito, swap, ¿no? de operaciones de reporto en el cual se colocaban como colaterales a bonos de deuda ya emitidos anteriormente.
y se obtenía el 40% de los colaterales. En ese año se colocaron alrededor de 2.400 millones de dólares como colateral y se obtuvo 1.000 millones de dólares de crédito. Para lograr esa operación se cambió incluso la ley. En agosto del 2018, y creo que aquí tenía las fechas exactas, en agosto del 2018, 2 días antes de la autorización de esa operación, se cambió la ley, el artículo que permitía eso en el Código Orgánico de Planificación y Finanzas, y 2 días después, o sea, 4 días después del cambio de la ley, se hizo la operación. Es decir, fue una ley a la medida. Primera pregunta habría que hacerles, ¿por qué esta operación de 1.000 millones de dólares en ese momento no se hizo con el Banco Central del Ecuador? Si se hubiera hecho con el Banco Central del Ecuador, esa tasa de interés que se pagó, que estaba en el orden del 6.5%, se hubiera pagado al Banco Central. Y los componentes de capital se le hubieran pagado al Banco Central. En vez de sacar 1.000 millones de dólares fuera de la economía nacional, desangrándole a la economía nacional. Entonces, cuando hacen anuncios de que van a pagar a los proveedores o a la deuda interna con las distintas instituciones que tienen, ojalá sea así, porque eso de alguna manera genera liquidez interna, pero le estoy poniendo que el grueso de la acción gubernamental en el manejo de la deuda ha sido completamente desastroso y cumpliendo intereses completamente foráneos. Aquí generaron una crisis predeterminada, nos provocaron la crisis de endeudamiento antes del coronavirus. Estamos hablando del 2018. No teníamos coronavirus, no teníamos pandemia de ningún estilo, no había habido shock petrolero, no había habido terremoto, no había habido fenómeno del Niño, nada. Y sin embargo ya nos generaron una crisis con esa anticipación. Hoy día obviamente viene toda la crisis humanitaria mundial y nos encuentra con las defensas económicas completamente bajas y tenemos lo que tenemos. El Banco Central anuncia en el escenario optimista menos 8% de crecimiento para este año, ¿no? Que en un escenario realista podría superar el 10% de decrecimiento, o sea, peor que el año 99 cuando quebró el país. Este es el resultado de un manejo económico torpe, ineficiente, indolente que ha tenido Martínez y su equipo y sigue ahí incólume. Y la Asamblea Nacional no puede hacer nada y el Ejecutivo hace de la vista gorda y aquí no pasa nada. Bueno, tarde o temprano tendrán que responder incluso ante la ley por este tipo de acciones que han cobrado tantas vidas. Catastrófico. ¿Y cómo va a atender entonces el gobierno las responsabilidades que tiene de pagar sueldos, de pagar a los gobiernos autónomos descentralizados, de pagar a los proveedores, bueno, de pagar a todo el mundo, porque el mismo ministro dijo que no hay liquidez? Bueno, ahí estamos viendo el costo, exactamente lo que usted dice, Washington. O sea, preferimos sacar dinero de la economía nacional, pagar a un puñado de tenedores de deuda privada y dejamos de pagar a maestros, a médicos, a los gobiernos locales. El gobierno provincial de Pichincha ha tenido incluso que interponer medidas cautelares para que le paguen lo que le corresponde, y otros gobiernos seccionales igual. Hay deuda con todo el mundo, no se les devuelve el IVA. ¿Y eso en qué se traduce? En que se les vulnera a los gobiernos locales para que puedan actuar en medio de esta crisis sanitaria, alimentaria, de trabajo, etcétera, en cada uno de los territorios. Por eso vemos una destrucción del tejido productivo y del tejido social. Después de que pase la crisis ya más grave en la parte de salud y en la parte de las vidas que ha cobrado, vamos a ver el resto de los destrozos que se han hecho. Destrozos a todo nivel, destrucción familiar, violencia de género, violencia intrafamiliar, aumento del consumo de drogas de los jóvenes, inasistencia de los jóvenes y de los niños a las clases porque no tienen el equipamiento y el internet necesario. En días pasados se decía 1 millón de estudiantes de primaria y de secundaria en el Ecuador no pueden acceder a las clases virtuales por falta de equipamiento. Y el gobierno pagando la deuda externa en vez de pagar la deuda social, evidentemente más importante con su pueblo. Economista Borja, para finalizar, ante esta falta de liquidez que ve el país, que tiene el gobierno, estamos a puertas de un nuevo acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. ¿Usted cree que debemos llegar a un nuevo acuerdo o que el gobierno se va a ver forzado a un nuevo acuerdo y aceptar sin chistar las condiciones que le pueda poner el Fondo Monetario Internacional? Ya ha aceptado sin chistar las condiciones del fondo. Es más, ha sido más fondo monetarista que el Fondo Monetario. Acordémonos que en la parte más dura de la pandemia, la directora del fondo, Kristalina Georgieva, hacía anuncios diciendo no es el momento del ajuste, no es el momento de la austeridad, es el momento de las políticas expansivas. Exhortaba a los países más desarrollados a tener compasión con los países menos desarrollados y más endeudados sobre los temas de deuda. O sea, el propio Fondo Monetario se volvió en un momento keynesiano, pero aquí no, aquí a la inversa.
pasaron una ley, mal llamada ley humanitaria, que lo que hizo es precarizar aún más el trabajo. Pasaron otra ley de modificación del Código de Planificación y Finanzas que hacía reducir la inversión, reducir el gasto. Anunciaba con sonrisa en la cara, yo no sé de qué se reía el ministro del Desempleo, que se han expulsado 115,000 trabajadores. El IES, el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, ha anunciado 240,000 desafiliaciones. Y el Banco Interamericano de Desarrollo le dice a Moreno, si usted sigue en la misma línea de política económica, vamos a tener 500,000 desafiliaciones hasta el final del año. ¿Eso qué significa? Que ni el IES va a poder cubrir las pensiones de los trabajadores jubilados. Entonces, en una línea de política de esa naturaleza, es una catástrofe que la estamos pagando los ecuatorianos día a día con esfuerzos inhumanos que no nos permiten llegar al final del mes. La pobreza que ya estaba en el 25% antes de la pandemia seguramente estará bordeando el 30%. Y el empleo inadecuado que ya estaba en el 62% antes de la pandemia estará bordeando el 70%. Entonces tenemos un país quebrado y anuncios irresponsables como del candidato Lazo que dice que en 100 minutos le va a sacar al Ecuador de la crisis. O sea, es una burla absoluta. Y otro candidato que fue un vicepresidente inepto e indolente que ahora quiere ser presidente. Entonces es una crisis verdaderamente de magnitud que ha golpeado enormemente a las instituciones, que nos está poniendo en una situación de altísima vulnerabilidad y que es indispensable que los ecuatorianos tomemos conciencia para con nuestro voto en 2021 castigar este tipo de línea de política económica. Muchísimas gracias, economista Borja. Le hago conocer de paso la respuesta que dio la ciudadanía a la siguiente pregunta. ¿Cree que las autoridades van a priorizar los intereses nacionales en la renegociación de la deuda? Nos han respondido sí el 7% y no el 93%. Esa es la verdadera credibilidad que tiene el gobierno y esa es la desesperanza. Por eso tal vez, Washington, si usted me permite, hay que decirle a la ciudadanía que es verdad que estamos en un túnel oscuro, es cierto, y eso lo estamos viviendo, pero también hay esperanza, porque esto es provocado por una política inadecuada, de forma tal que si cambiamos la política, también van a cambiar las circunstancias. No va a ser fácil, pero sí es posible, y eso es esperanzador. Ojalá, ojalá. Gracias, economista Borja. Hasta una próxima. Gracias. Punto Noticias. Audaz, versátil, frontal, comprometido con usted.